El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Ya está en el tema sobre la mesa de este lunes, iniciando una semana más. Como siempre, saludo a Víctor Hugo Hernández, analista de este espacio, que juntos estaremos haciendo un repaso de algunos de los temas importantes. Vaya día, vaya inicio de semana, Víctor. Calor, estamos llegando a récord de calor. Esta semana se espera fuerte en muchos puntos. Violencia que no para en Guanajuato, Zacatecas estuvo tremendo anoche. Bueno, así las campañas, los turistas asesinados, estos turistas asesinados, dos australianos, si no me equivoco, y un americano estadounidense. Bueno, así está, pero estamos hoy, y si te parece, Víctor, vamos a hablar un poquito de yo le llamaría las venganzas del presidente López Obrador, ¿sí? Porque este tipo de hechos que hemos venido viendo en las últimas horas, en los últimos días, la crítica a Ceci Flores, esta mujer que ha dedicado su vida a buscar desaparecidos, el ataque al obispo Salvador Rangel y llevar la narrativa hacia otro aspecto de lo personal, el caso de María Amparo Casar, que después de años, sí, hoy el presidente junto con el director de Pemex, bueno, pues denuncian un presunto hecho de corrupción por haber cobrado una pensión de 130,000 pesos durante muchos años de una persona, de un funcionario de Pemex, esposo de María Amparo Casar, que se suicidó hace muchos años de la torre de Pemex, del piso 12. Y que, bueno, una serie de ilegalidades, pero fíjate que, bueno, y podemos sumar otras muchas, ¿no? El tema de Loret de Mola, en fin, el presidente, ¿qué es lo que pareciera que está sucediendo desde mi punto de vista, Víctor? Es que hay venganzas. En estos últimos 5 meses que le quedan de esta administración, pareciera que la agenda es tratar de desacreditar a todos esos personajes que de una forma u otra han cuestionado, han confrontado, han develado, ¿sí?, información que molesta al presidente, información de corrupción de sus familiares, información de la ineptitud de muchos de sus funcionarios, y pareciera que esa es exactamente la razón: desacreditar moralmente, desacreditar legalmente, ¿sí?, a estas personas ante la imposibilidad de que el mensaje pueda cambiar. Esa es una primera lectura y un primer comentario, Víctor. No te escucho. No te escucho. Vamos a restablecer la comunicación. ¿Y a qué me estoy refiriendo concretamente? ¿Sí? Me refiero a lo que ha venido sucediendo. La semana pasada, María Amparo Casar, que hoy es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, ¿sí?, este organismo que ha venido denunciando una y otra vez actos de corrupción del sexenio desde Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y ahora de López Obrador, y da a conocer este libro que está viendo usted, Los puntos sobre las IES. Así se llama este libro que dio a conocer la semana pasada María Amparo Casar. ¿Qué devela ella en este libro? Sí, bueno, ella devela incompetencia del sexenio del presidente López Obrador, devela el libro de Los puntos sobre la IES, el nivel de impunidad con el que se han movido incluso familiares del presidente López Obrador y cercanos, la incongruencia en muchos de los temas, otros de los asuntos que toca esta mujer en su libro, el tema de la ilegalidad, otro de los temas también que prevalecen, la desinformación y desde luego todo lo que se ha dado a conocer. Este libro lo dio a conocer la semana pasada y exactamente 2 días después, ¿sí?, viene este embate por parte del director de Pemex, el ingeniero agrónomo que ya ha llevado a Pemex a una situación crítica en este sexenio, Octavio Romero Oropesa,
y que finalmente denuncia en la mañanera, sí, que había un acto de corrupción. Y le platico, si usted no tiene la historia completa, sí, un funcionario de Petróleos Mexicanos, que es precisamente Carlos Márquez, que de alguna forma funcionario y aparentemente se suicidó de acuerdo con la información que se ha divulgado por parte de la misma presidencia, sin cubrir algunos aspectos fundamentales que son, por ejemplo, haber testado, es decir, haber borrado los datos, digamos, sensibles, el nombre de los hijos, el nombre de los familiares, ¿sí? Y eso el presidente lo hace sin ningún rubor. Él publica en la presidencia este tipo de documentos. No es la primera vez que lo hace, Víctor, lo ha hecho ya en varias ocasiones, y esto desde luego entra en ese tema de la ilegalidad. ¿Cómo lo ves? Fíjate, Raúl, es preocupante, pero además también en cierto sentido muy interesante ver cómo evoluciona el ser humano ante el poder. Y el caso de Andrés Manuel López Obrador no es ajeno a la manera como han evolucionado otros presidentes, que vas viendo cómo poco a poco, de una manera muy sutil tal vez, o de algunas veces de una manera más agresiva y más clara, van perdiendo la proporción y el sentido de lo que tienen en sus manos. Esta embestida contra Amparo Casar, que sin duda es una de las mujeres más inteligentes y más críticas que tenemos en nuestro sistema, y que independientemente de su asunto personal que haya tenido en su momento, representa una ventana de señalamientos fundados y analizados sobre lo que es esta administración, tiene como respuesta un ataque desmesurado por parte de un hombre poderoso que comienza o que desde hace rato ha perdido el sentido y la sensibilidad que le caracterizó para llegar al poder. ¿Cuáles son las características de un hombre de poder, Raúl? Un hombre de poder debe ser prudente, mesurado, sensible, tolerante, resistente a la crítica, sobre todo en un país democrático, y entender que fundamentalmente lo que se critica no es su persona, sino su trabajo al frente de una administración. Y podremos estar o no de acuerdo con lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, pero irse a lo personal revela mucha debilidad de carácter, revela también ir perdiendo el sentido y la proporción. ¿Qué pasa? Como no te encuentro por dónde, pues me voy a lo personal, me voy al descuente, al descontón, a lo burdo, a lo básico, porque esto no corresponde a una figura presidencial. Bien podría existir esta crítica, no digo que no se haga una investigación, que no haya irregularidades en este hecho que ocurrió, pero no le toca al presidente estar ventilando eso, ni señalándolo, ni haciendo escarnio, como ocurrió también desgraciadamente con el caso de Loret, o el caso mismo del obispo recientemente, en donde de manera todavía sin verificación ni comprobación se van a su vida personal y tratan de inducir a la opinión pública de que se trataba más de un aspecto de tipo sexual que de tipo de seguridad. Ese tipo de hechos, Raúl, empobrecen nuestra vida política, empobrecen el nivel del discurso, y es lamentable porque a la larga el que más pierde es el propio presidente, porque en la historia queda como ese hombre abusón que abusó de su poder para irse con todo sobre una mujer que finalmente estaba haciendo su trabajo, criticar al sistema, como cualquier otro mexicano bien nacido puede hacerlo y debe de hacerlo. Sí, es como el caso este que estamos viendo en este momento. A ver, de los reportajes que ha hecho Latinus o Loret de Mola, sí, donde se ha mostrado esa relación, desde luego, de abuso, de tráfico de influencias de los hijos del presidente López Obrador. Sí, el presidente no habla de eso. El presidente lo que dice, ¿y cuánto gana Loret de Mola? O sea, desvía ese tema que debería haber sido haber provocado una investigación directa para ver si este señor Amílcar Olán, sí, precisamente el amigo de Andy, uno de sus hijos, de alguna forma, si está realmente metido en ese tráfico de influencias en los grandes negocios del balastro del Tren Maya, con el IMSS Bienestar y todo lo que de alguna forma se ha señalado. Pero eso no merece, desde luego, una investigación de la Fiscalía General de la República, sino el descalificar a Loret, acusado del montaje de hace muchos años de aquella familia de secuestradores que todos recordamos. Entonces, ese es exactamente el tema.
me parece que si el esposo o la familia de María Amparo Casar merecía, pues de acuerdo a los derechos laborales que en ese entonces tenían los trabajadores, los empleados de Pemex, si merecería esa pensión, pues digo, si así fue, pues que se le pague, y si no fue, bueno, pues de alguna forma tendrá que resarcir eso, pero eso no es lo importante para el presidente. Exacto, no es el tema ese. No es el tema es que está molesto porque Mexicanos contra la Corrupción ha develado una y otra ilegalidad, las últimas. Estaba revisando las 3 últimas investigaciones, ahí te va. Primero, la de los moches de Profeco a las campañas políticas. La segunda, se esfuma el patrimonio de Claudia Sheinbaum, ¿sí?, que puede ser la próxima presidenta de este país, y que de repente en su declaración patrimonial, que tenía 2 casas y 2 departamentos, de repente ya no aparece nada. Sí, y un tercer caso, que los últimos que Mexicanos contra la Corrupción, es esta modificación de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, sí, por encargo del mismo responsable, Víctor, de Colmenares, para no incomodar al presidente López Obrador. Y fíjate, aquí también de nueva cuenta, por sus hechos también vas conociendo. Cuando hablamos de María Amparo Casar hay que recordar, y cuando hablamos de Mexicanos contra la Corrupción, que es cierto, podrás decirme su origen neoliberal y lo que tú quieras, pero gracias a esta institución de Mexicanos contra la Corrupción, nosotros supimos de investigaciones como la historia de Odebrecht, la cuestión esta de la farmacéutica, tú lo conoces muy bien, de Lomelí, allá en Jalisco, el caso de los dineros de Borge, el fracaso de la guerra contra el narcotráfico, el asunto este Zafiro, Operación Zafiro, también te acordarás. O sea, finalmente son logros y trabajos que hablan del valor de esta institución, le guste o no al presidente, tenga o no tintes neoliberales, porque han puesto en evidencia casos de corrupción que incluso le ayudaron al presidente a poder llegar. Andrés Manuel López Obrador le fueron poniendo aplanando el terreno para que por estas denuncias y la indignación social y pública que denó de las autoridades porque no hubo justicia, por lo menos el hombre lograra llegar a la presidencia por la indignación del pueblo, del hartazgo ante la corrupción. Y hoy resulta que esa institución no solo no es confiable, sino que aparte también su titular es sujeto de un ataque, de una venganza terrible, una venganza como forma de gobierno, porque eso es, y que habla muy mal del mandatario en este caso, ¿no? Sí, lamentablemente estos 3 casos, 4 casos, 5 casos, 6 casos, y bueno, la verdad es que se van acumulando, de alguna forma hablan precisamente de esta venganza. Lamentablemente sí vemos cómo no se ataca, no se confrontan los señalamientos que se dice. Por ejemplo, en el libro de María Amparo Casar, pues habla, por ejemplo, de lo que ha sido, dice María Amparo en su libro, sí, de los puntos sobre el SAI, que pues hace un recuento del fracaso de las agendas de este gobierno del presidente López Obrador: seguridad, salud, educación, y bueno, no quiero repetir completamente todo ese tema, pero es de eso habla, y parecía que inmediatamente viene la venganza. Oye, no le podemos golpear por ningún otro lado a María Amparo Casar, vámonos al personal. Con el tema de este obispo que denunció la relación del crimen organizado con las autoridades del gobierno de Guerrero. Sí, las reuniones, los dichos y desde luego todo lo que se estuvo develando, y que pues simplemente mejor se descalifica al obispo, que fue levantado, un secuestro, como tú ya dices, y ahora llevan la investigación simplemente dando a conocer datos supuestos de lo que sucedió para desviar completamente el tema. Ya no es el asunto, ya no es los narcos y los gobernantes de Guerrero. El tema es que el obispo, pues a lo mejor se entró por su propia voluntad a un hotel con otra persona. Eso es exactamente. Pero fíjate, Raúl, cómo en el fondo de todo esto hay otra perversidad, independientemente de irse en lo personal y con la vida privada y con los datos de la familia, que es algo muy cuestionable y muy criticable.
Independientemente de esto, también lo podríamos entender como ese ámbito de distraer y llamar la atención hacia otros temas. Vamos a discutir esto, pero no lo fundamental y lo importante, que es el fracaso de esta administración en todos los rubros que tú has mencionado, que es el tema de que las grandes obras no han dado todavía resultados, que es el tema de que en la inseguridad no hemos podido avanzar y seguimos desplomados. Los temas fundamentales y torales no los estamos tocando porque terminamos hablando de estos asuntos que rayan en la vida personal. Tal vez haya cierta intencionalidad perversa de que así sea, Raúl. Claro, a ver, Ceci Flores, esta mujer que estamos viendo, ha dedicado su vida a buscar a sus hijos y a muchas otras personas. ¿Y qué trata el gobierno? De desacreditarla, de que trabaja o es una campaña en contra, descalificarla, es una campaña junto con Xóchitl. Eso es lo que dice el presidente, pero no habla de los 40,000 desaparecidos de este sexenio y cómo se buscan estos 40,000. Eso es exactamente llevar a cada uno de estos personajes en esta sección que hemos llamado Las venganzas del presidente López Obrador a 5 meses de que termine su sexenio. Ya veremos, Víctor. Pues hoy tienen nombre Ceci Flores, está el obispo Salvador Rangel y Amparo Casar, creo que son el ejemplo acabado de ese rencor y de esa venganza del gobierno cuando no tiene otros argumentos para poder enfrentar los otros datos, Raúl, porque finalmente es eso, los otros datos. Gracias, Víctor. Nos vemos mañana en otro tema sobre la mesa. Te mando un abrazo. Gracias, saludos. Saludos. Sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.